de la fobia a la pasión por los perros. Retratos de diferentes razas posando ajenos a todo lo que significa una toma. Tal vez el espectador en algunos de ellos encuentre su doble o halle similitudes y diferencias entre lo que une y distancia lo humano de lo animal. Retoma una antigua serie sobre canes para convertir en sujeto lo pulsional del animal. Es su último trabajo y se expone por vez primera al público en la compostelana Galería 30. Hoy nos acompaña la artista visual valenciana asentada en Madrid, Amparo Garrido, con la que repasamos la muestra Soy tú y su trayectoria artística. Bienvenida a Espacio de Arte, Amparo. Muchas gracias. Empezamos con unas preguntas breves para conocerte. ¿Quién es Amparo Garrido? ¿Una romántica mujer amparada o desamparada? Una romántica, desde luego, amparada. ¿Tuviste fobia a los perros en un momento de tu vida? ¿Tienes alguna otra fobia? No, creo que no. A ver qué piense, me parece que no. Por tu trabajo se nota que te gusta escuchar. ¿Y qué no te gusta oír? Pues no me gusta nada la queja. O sea, es algo que no puedo soportar. No puedo soportar la queja. Pues en este país nos quejamos por todo, habitualmente. Bueno, en estos últimos años es comprensible, ¿no? Escuchar quejas, pero... Como que no. Como que no. Tú consideras fundamental convivir con obras de arte. ¿Cuál es esa obra de arte del pasado con la que te gustaría convivir? ¿O varias? Uf. No sabría, es que no sabría ahora mismo cuál elegir de todas. Por ejemplo, me encantaría tener la mujer del armiño que lleva el animal. ¿Se llama así, la mujer del armiño? Sí, sí. Esa es preciosa, por ejemplo. Bueno, pues entonces continuamos con animales, porque has convivido con perros y con gorilas. ¿Tienes en mente convivir con algún otro? Bueno, convivir, ya. No he convivido porque no tengo ni perros ni gorilas. Bueno, una vez tuve un monito, cuando estuve viviendo en la selva 2 años y ahí tenía un monito. Y tengo un gato en la actualidad. Pero si te refieres a trabajos, sí, a series que haya trabajado con animales, no se me ocurre ahora mismo. ¿Y un país por descubrir? Un país por descubrir, Japón, por ejemplo, me encantaría. ¿Una lectura fundamental o un escritor? Muchos. Crimen y castigo, de Dostoyevsky, por ejemplo. ¿Y un buen consejo para seguir en la vida? No sé si soy adecuada para dar consejos. No quejarse. No quejarse y tirar para adelante. Amparo, pasamos a analizar tu obra. Soy tú es el proyecto expositivo que presentas en 30, una serie que comenzaste en 1996 y que ahora presentas como nueva y en exclusiva aquí, del 2002, e invitas a que nos comuniquemos con ellos, con estos animales. ¿Cómo ha sido la serie antigua y la nueva, una en blanco y negro y la otra en color? Háblanos de este proyecto. Bueno, a ver, la primera serie, que se llama Sobre perros, la mirada y el deseo, efectivamente la empecé en el 96, y bueno, tiene que ver con una fobia que yo tenía. Tenía mucho miedo a los perros en aquella época, ahora ya no tanto, bueno, ya no, pero en aquella época había muchos perros sueltos por la calle. Recuerdo además que vivía en Mallorca, vivía en el casco antiguo, los callejones estaban poco iluminados y de repente, a veces paseando, pues había un perro suelto y bueno, es que entraba en pánico absoluto, o sea, tenía que cambiar muchas veces el trayecto y ya muchas veces
ya iba con el miedo de a ver si me lo voy a encontrar, a ver si no me voy a encontrar, no sé. Creo que ahora ya no pasa eso, ya no. Bueno, entonces tenía una fobia importante. Y bueno, pues se me ocurrió ponerme enfrente del perro, del animal y verlo de frente a ver qué pasaba. Entonces, bueno, en aquella época pues estas fotos se hicieron en blanco y negro, no había todavía fotografía digital, están hechas con una cámara 6x4,5. Y bueno, lo que me pasó últimamente es que me dieron ganas de revisitar aquel trabajo, de volver a intentar, de volver a mirar de nuevo a los perros, ¿no? Habiendo pasado, no sé si 18 o 20 años, ¿no? Ha pasado bastante. Y ver qué pasaba, ¿no? Y de ahí nace el Soy Tú, ¿no? Tenemos en la galería piezas en blanco y negro de aquellos años y las actuales. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales? Además del color, ya digo. Sí, bueno, yo noto mucha diferencia, no sé. Las fotos a ver, yo estoy colocada en sitios diferentes, son miradas diferentes desde sitios diferentes. Cuando hice las fotos en blanco y negro tenía mucho miedo y entonces son como más... más rígidas, más tensas. Más tensas, más expresionistas, son planos muy cortos, son más dramáticas. Hoy incluso que cuando las estábamos colgando me parecían como más bizarras, ¿no? Como más... son más extrañas, ¿no? Así que yo creo que se nota algo del miedo ese. En cambio, en estas últimas de color son más gustosas, son un deleite, ¿no? Hay una distancia, pero son más amorosas, ¿no? Ya no hay ese pánico y entonces son muy deleitosas, no sé, hay mucho disfrute de mirar, ¿no? De mirar al animal desde otro sitio. Has editado un catálogo a raíz de este trabajo con este procedimiento que se lleva ahora tanto, el crowdfunding. ¿Cómo ha respondido el público? Porque bueno, aquí está, un lujazo con un texto de primera de Rafael Doctor y esto es una maravilla. ¿Cómo se ve que el público ha respondido muy bien? Porque aquí está, con tapa dura y con una calidad de, bueno, la fotografía espectacular. Sí. Bueno, no es fácil lo del crowdfunding, no es fácil, es un trabajo. No pensé que lo conseguiría, o sea, estuve... Pero bueno, al final pasan los milagros, pero bueno, hay que empujar mucho, hay que hacer... hay que intentar convencerle a la gente de que el proyecto... A ver, de que ellos son parte de este proyecto, de que están participando en algo que tiene que ver también con ellos. Y bueno, hay que empujar mucho en las redes sociales, pues yo tuve mucha suerte porque me hicieron un artículo en El País, casi al último momento, cuando faltaban muy pocos días para cerrar la campaña, en un blog que se llama Emperrados. Y entonces, bueno, ese artículo fue absolutamente fundamental porque fue publicarse y empezar a recibir de la plataforma a través de la cual lo hacía, que se llamaba Ulule, empezar a recibir mails cada 3 minutos, ha recibido una nueva donación, ha recibido una nueva, o sea, yo creo que me senté en la mesa a las 8 de la mañana y no me levanté como hasta la 1, fue no parar de recibir donaciones de 35 euros o 30 euros, 30 euros, 30 euros, 30 euros, 30 euros, así todo el día, ¿no? Bueno, aquí está el catálogo y un lujazo. Has convivido con otros animales, además del perro, por ejemplo con el gorila, en unos proyectos que algunos duran varios años, como vemos en los perros y otros. Y háblanos de esa experiencia con los gorilas y también la larga serie en la que muchas veces te retratas con ellos. Bueno, lo de los gorilas se me ocurrió a través de una lectura que hice de una escritora, era un ensayo de una mujer que se llama Carol Jane, que hace un libro que cae en mis manos de casualidad,
donde se cuestiona por qué el 70% de las primatólogas, de la gente que estudia primatología, son mujeres, por qué en estos especies de ONGs, no me viene ahora la palabra, el nombre, estos santuarios de animales recogidos, el 90% son mujeres. ¿Qué pasa con las mujeres que una maravilla, que no entran en otros campos, una maravilla. Y entonces, bueno, no sé, me fascinó el libro, la verdad me gustó muchísimo, y entonces pensé, claro, estando ahí en Madrid, siempre pienso, ¿qué puedo hacer, no? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué me interesa? ¿De qué quiero hablar, no? Y se me ocurrió la idea de, ¿y qué tal si voy al zoo todos los días y me visto con la misma ropa y voy a las mismas horas y intento hacer contacto con los gorilas? ¿Qué puede pasar ahí, no? ¿Y por qué vestirte con la misma ropa? Porque tenía la fantasía, yo quería que me reconocieran. Entonces, bueno, hice una llamada de teléfono, averigüé, un primatólogo catalán famosísimo que vive en Múnich, y conseguí hablar con él y le pedí consejo, y fue él el que me dijo que fuera con la misma ropa para que me conocieran. O sea que muchas veces es un escrito, otras veces un poema, o a veces una pesadilla infantil la que te lleva a hablar del hombre del saco. Claro. Bueno, siempre son cosas que tienen que ver con... Bueno, en esta de la pesadilla infantil que te lleva a tratar esa angustia, remites mucho a la historia del arte, por esto de la ventana no como en el Renacimiento de perspectiva abierta, pero bueno, sí, en cierta manera también ahí está un poquito el surrealismo, y meterte un poco en las casas de antes. Tú al punto te interesa esto que te podríamos preguntar, dime dónde vives y te diré quién eres. Bueno, todo nos da mucha información. Claramente una casa te da mucha información de la persona que vive ahí, desde los colores que ha elegido, hasta los libros que tiene en la biblioteca, si es que tiene o no tiene biblioteca, hasta los cuadros que tiene colgados. No te lo dice todo de la persona. Claro, claro. De todas maneras, el título este de Una casa es un texto tiene mucho que ver porque en aquella época estaba... Bueno, yo hice un seminario en la Universidad Complutense de Madrid con Jesús González Requena, que es catedrático de Comunicación Audiovisual, el cual me fascinó. Estuve yendo como 7 años o así. Y ese trabajo está muy influenciado por el seminario, ¿no? Una casa es un texto, ¿no? Porque él trabaja con textos artísticos y da igual que sea una película, que sea un anuncio, que sea una pintura, no sé, para él todos son textos, tiene todo un método de análisis textual, ¿no? Y bueno, en fin. Hacemos un breve paréntesis porque mira, en pantalla está la directora de la Galería Trinta, Chus Villar, y esto es lo que comenta. Pues hace ya casi 20 años que Amparo Garrido inició esta serie de retratos caninos, de los cuales podemos ver una selección aquí en la galería, en la muestra titulada Soy tú. Dentro de la misma se incluyen algunos, los más recientes, que es la primera vez que se muestran. Lo más curioso es cómo comenzó ella esta serie, que fue a partir de una fobia que sentía hacia estos animales, los perros, considerados popularmente el mejor amigo del hombre, y quizá por lo mismo podría considerarse como una rareza este miedo, pero ella consiguió afrontarlo y superarlo con su mejor arma, la mirada.
El resultado es una serie de retratos magníficos, de una gran belleza y bueno, ojalá todos consiguiésemos superar y afrontar nuestras limitaciones con un resultado tan hermoso. Yo todavía tengo esas limitaciones con los perros. ¿Te da un poquillo de miedo? Sí. Y de hecho, mucha envidia ver gente que les da besos, los acurruca y tal. Yo todavía tengo esa cierta aprensión. Bueno, lo que también nos ha gustado mucho de esta exposición es lo bien enmarcados que están, qué minuciosa eres, con todo el proceso de... Sí, la verdad que sí, que me gusta que quede impecable. En otras series es frecuente el uso que haces del díptico. En ellos, pues veas el trabajo de Vacaciones en el mar, me unes la belleza, pero también el espíritu crítico de la fotografía, y los dos son compatibles. Bueno, aquel trabajo de Vacaciones en el mar es curioso. Empezó queriendo ser una crítica a los hoteles... construidos en la costa. Sí, y acabé enamorada, pero es que me suele pasar eso mucho, ¿eh? Hace poco me acuerdo que le enseñé los vídeos, unos vídeos que hice en Porcuna, en el pueblo de mi padre, se los enseñé a un crítico, ¿no? Y previamente le había hablado de los problemas y los conflictos que yo había tenido en la adolescencia con mi padre y cómo mi interés por ir a su pueblo era un interés tenía ganas de entender y tal, y él me dijo, sí, pero es que cuando vio el trabajo dice, no tiene nada que ver con lo que me has contado, tú te has enamorado del... Sí. Ahí yo no veo la crítica por ninguna parte, me decía él, quizás sí. Con los hoteles me pasó lo mismo, ¿no? Porque en esos vídeos documentales en el que yo, por ejemplo, me refiero a cuando están con las aceitunas, ¿qué reflexión quiere suscitar en el espectador? Antropológica, social, cultural, porque vemos, bueno, costumbres para muchos desconocidas. Ya. Bueno, el vídeo de Averiguando aceitunas fue una escena que yo me encontré y me encantó, me pareció bellísima. Valorabas la escucha, eso lo haces mucho en muchos vídeos. Sí, bueno, en Averiguando aceitunas me pareció como un haiku. Estaban allí los dos hermanos en silencio y hay un ritmo entre ellos que es el del machacar, uno machaca y otro raja, uno machaca y otro raja, uno machaca. Y entonces me pareció de una armonía y de una belleza. Y luego el otro vídeo que se llama Sobre la escucha también fue algo que me conmovió. En el pueblo de mi padre, esto está filmado en la Peña Flamenca La Temporera y entonces hay alguien cantando y los demás escuchan. Y cuando escuchan es escalofriante, o sea, el silencio que hay y la escucha de verdad, ¿no? La introspección, la concentración, el respeto, es tremendo. En esos trabajos de vídeo sobre todo se ve que es valorar el sonido, en este caso, el habla, cosa sí, que... Es muy importante esto de escuchar, ¿no? Bueno, y saber escuchar sobre todo. Sí, además hay tanto ruido, ¿no? Vamos a esos referentes y al futuro de tus trabajos. A veces, como decía antes, de un poema, de la historia del arte, por el uso del díptico. ¿Cuáles son esos referentes artísticos en tu producción? Los grandes maestros que han retratado animales. Bueno, a ver, cuando yo empecé a hacer fotografías hace muchos años, que era muy jovencita, por ejemplo, estuve muy fascinada por Richard Avedon durante muchísimo tiempo, por Diane Arbus. Hubo un momento importante, yo creo, que fue cuando descubrí a Andrés Serrano. Andrés Serrano, por ejemplo, tiene una obra que se llama Peace Christ. Caramba, que ha levantado muchísima polémica. Sí, yo recuerdo que cuando vi ese trabajo
es como si me partieran la cabeza en dos. A partir de ahí yo dije, uff, es que claro, la fotografía es mucho más, es mucho más que composición, que claroscuro, que ritmo, que luz, o sea, aquí yo creo que hay un antes y un después en mi carrera, por decirlo de alguna manera, después del trabajo ese de Andrés Serrano, que realmente me abrió y claro, de repente me dieron ganas de aprender más, de formarme más. Aunque tus fotografías muchas veces semejen la realidad, desde luego no te interesa. Te hemos escuchado decir que la realidad no existe, porque es lo que verdaderamente ocurre son interpretaciones de ella. Pues sí, yo creo que todo es subjetivo, que cada uno ve lo que ve en función de desde donde lo ve, de la mochila que lleva, Porque tú, como has visto, y ya otra serie antigua, ¿cómo has visto el jardín de Tiergarten, este jardín romántico? Bueno, eso fue una maravilla de trabajo. Un amigo mío me dijo, ha sido como resetear el ordenador, ¿no? Eso fue una gozada. Sí, de los trabajos que te sientas más satisfecha, ¿hay alguna serie? Porque las series se prolongan muy bien en el tiempo. No sé si ahora la de los perros está cerrada. No se sabe. No lo sé. La verdad es que todas las series me gustan y me interesan y me han dado mucho, pero los perros yo creo que es lo que más satisfacción me han dado, y además es que fíjate que pasan los años y me dan mucho para pensar todavía. Yo les puedo sacar mucho jugo a los perros. Hay días que veo unas cosas y me hace pensar en unas cosas, otros días otras. Y que te identifiques con muchos de ellos, porque también lo que pasa mucho con los perros es que muchas veces detrás de ellos vemos al dueño. Es que hay dueños que llegan a aparecerse, a ¿Sabes yo lo que creo? Yo creo que el perro es un significante. Entonces, depende de quién lo ve, de quién lo mira, dónde, cómo, cuándo, le resuenan unas cosas o le resuenan otras, ¿no? Es como... Has estado vinculada a la Galería Travesía 4 de Madrid, de hecho has hecho muchas exposiciones con ellos. ¿Cómo, me parece que ya se ha cortado la relación, cómo empiezas con 30 porque es tu primera muestra con ellos, tu primera exposición? Pues recibí una carta muy bonita de Chus, creo que fue este otoño, tan bonita. Seguramente que te hablaba de su perro, porque bueno, sale en el libro, ¿eh? No me hablaba del perro. De las imágenes hablaba que le habían impactado. Sí, me decía que le gustaba mucho mi trabajo y no recuerdo bien qué me decía, pero fue tan bonita que bueno, pues le contesté y ella me volvió a contestar y yo le volví a contestar. Bueno, ahí empezó todo. Y que sea el inicio de una larguísima relación. Sí, me encantaría, la verdad, porque estoy encantada tanto con Chus como con Asunta, y estoy muy contenta de estar aquí. La verdad que me hace mucha ilusión esta exposición. Bueno, pues a nosotros también, ya digo que continúe en el tiempo. Ha sido todo un placer tenerte, muchas gracias por sentarte en Espacio de Arte. Gracias por invitarme. Amparo Garrido es fotógrafa muy galardonada. Podemos ver su último trabajo realizado y presentado por primera vez en la compostelana Galería 30. Habla del perro en unos retratos que nos sugieren humanización e identificación con el animal. Su expresión, su forma de estar atento a lo que le rodea, o miradas que parecen meditar o inquietarse al igual que cualquiera de los espectadores que contemplan su imagen. ¿A que se identifican con alguno? Compruébenlo, Galería 30, ya saben, en Virse de cerca. Y nosotros aquí, como siempre, la próxima semana para continuar hablando de arte. Hasta entonces.